pero sus flores alzan vuelo y van en ruta hacia lo verdadero. Mi nombre es Aurelio María Lima Dávila. Y van en ruta hacia lo verdadero. En el mundo artístico, en la tribu artística, me conocen como Yeyo Lima. Soy hijo de dos grandes artistas, poetas, revolucionarios. Mi madre se llama Ángela María Dávila Malavé y mi padre se llama José María Lima Rivera. Dos artistas comprometidos con la lucha de la liberación de nuestra nación, que hasta el día de hoy está intervenida, pero eso va a cambiar en algún momento. Desde que tengo uso de razón, he estado dentro del arte. Yo nací dentro del arte, nací por el arte. Cuando dos poetas pues se unieron, ¿ves? En un amor comprometido con la libertad profundo. Entonces pues de ahí salgo yo, entre recitales y reuniones de lucha, me crío. Entonces me crío en un momento histórico, cultural bien interesante, porque yo me crío en Río Piedra. Mi infancia yo la paso en el barrio Capetillo, donde también me formé más adelante como músico también y percusionista. Pero así mi niñez, había un movimiento bien grande de cafeteatros, ¿ves? Donde se daban recitales de poesía, conciertos de música, teatro. No se le llamaba performance como ahora a las cosas que se hacían. Dentro de eso, yo el recuerdo más remoto que yo tengo de yo con un tambor se remonta a los 4 años de edad aquí en esta sala donde estamos, porque esta es la casa de mi abuela materna. Aquí se crió mi mamá, ¿ves? Y mi tío. Y todos mis primos y nosotros nos criamos aquí en parte. Y era un tambor, yo no sé de dónde mi tío lo sacó, porque mi tío era una persona artista también, escribía y era científico y deportista. Entonces él tenía cosas que nadie tenía. Pues él consiguió este tambor como africano de cuña, que tenía el cuero pelú completo, no era como el de esta timba pelado, forrado de cuero. Y hay una foto por ahí mía, a los 4 años. Esa es la primera, yo recuerdo yo tocar ese tambor. Yo recuerdo estar ahora mismo, tengo el recuerdo, yo sentir el pelo del cuero. Después pues la vida me llevó hacia el teatro, ¿ves? Yo agradezco mucho a Dios, al universo y a mis seres de luz que me han dado los talentos que tengo. Entonces pues yo he estado en contacto con distintas ramas del arte y eso es una bendición bien grande. Y me fui desde chiquitito formándome en teatro. Pero el tambor siempre estaba. Porque recuerdo que en ese ambiente que te acabo de explicar de los cafeteatros, de ese mundo cultural y de lucha que estaba, sobre todo en Río Piedra, Santurce, Viejo San Juan, pero yo puedo dar fe, yo me crié en Río Piedra. Y se pasaba a la vez. Yo recuerdo yo estar de cafeteatro en cafeteatro con mi madre, ella recitando su poesía y oyendo otras cosas. San Juan, Santurce, Río Piedra, todo eso. Entonces, recuerdo que para aquella época la Navidad era de verdad parranda, no es como ahora, que hay un fenómeno, hace muchas décadas ya, un fenómeno comercial y de necesidad y de oficio que cambió la dinámica de la plena en Navidad, porque yo viví eso. Por muchas décadas, entonces ya la parranda, no habían tantas parrandas, porque estaba todo el mundo guisando. ¡Viva Dios! Pero eso transformó, porque como que en los 80 cogió otra vez, ¿cómo se dice?
un fervor la plena, claro, después de los plenos del Quinto Olivo, que fueron los que la levantaron. Estaba como que un poquito, ellos con su estilo único, orquestral, pues cambiaron la plena, o sea, la subieron, entonces la gente bailaba plena en la calle, fue otra cosa, fue una revolución bien grande. Y entonces después, como en los 90, qué sé yo qué, yo recuerdo, entonces, estoy dando como un salto, pero entrar en el mundo del mercado de la plena en Navidad. Entonces era una contradicción porque uno decía, no se equivoquen, nosotros somos plenos todo el año, pero entonces en Navidad, pues no habían tantas parrandas como antes, porque uno estaba bien ocupado. La cuestión es que cuando yo de niño me recuerdo en las parrandas, cuando eran parrandas, que la gente no estaba pensando, estaban para compartir la cosa. Yo de 7, 8 años y un amigo de mi mamá, del corillo, se llamaba Quique Yoruba. Quique Yoruba era el de los panderos. Y yo era el encargado de tocar el seguidor. El seguidor era más grande que... Era como... o sea, yo lo veía gigante. Bueno, era gigante para mí. Entonces, desde ahí, pues no recuerdo estar... Por lo menos en la niñez, siempre en las Navidades, yo tenía ese break. Y aprendía mucho. Después mi padre de crianza llega a mi vida cuando yo tengo como 7 años, ¿verdad? Es músico de la Sinfónica, Enrique Colón Virriel, de Severo Quiñones. Porque yo me crié también en Río Piedra y en Severo, con Charlie Pizarro, con los plenos del Severo, cuando éramos chamaquitos de jugar baloncesto en el poste con una anilla sin malla. ¿Ok? Una anilla de bicicleta, lo que hubiera. Pues ese señor me inculcó la música formalmente. Fue la primera vez que yo vi pentagrama. Él tocaba el contrabajo. Y por inspiración de él y la dinámica, entró a la libre de música y empezó a estudiar cello. Y por el lado, pues él me daba unos cortes de contrabajo. Y como a los 16, no menos, como a los 14 años, 15, nos mudamos allá a San José. Y recuerdo que éramos vecinos de Bobby Trinidad. El gran Bobby Trinidad. Bobby Trinidad era hermano de sangre de una comadre de mi mamá, una de mis madrinas, Luisita Ramírez. Pues Bobby Trinidad era baterista, se convirtió en baterista en la diáspora, en Los Ángeles, vivió muchos años. Era baterista, era rumbero, era bombero, era plenero, dominaba toda la percusión, tocaba timbales, tocaba de todo. La cuica brasileña, que eso es todo un fenómeno porque es un ritual con un paño mojado, una cosa. Y recuerdo que ahí fueron mis primeros pininos con una timba formalmente, con un mentor. Y me acuerdo cuando me enseñó el que me lo enseñó con una frase que no voy a repetir porque es muy, muy oscura, pero bueno, ese era el mambo. Y ya a los 16 años yo empiezo a ir claro, con él también entonces pues ya tocaba más plena también, porque éramos vecinos y él estaba todo el tiempo activo y la plena. No era tanto como plenazos, pero las navidades estaban bien chéveres y las actividades de la familia, siempre habían pandero. No era en Navidad nada más, siempre había pandero cuando había un vacilón. Y me empieza a llevar a las rumbas de Vidi. Esas rumbas las coordinaba el maestro, que es mi hermano, tengo ese privilegio, Totin Arará, Totin Agosto. Ahí entonces yo, ya tú sabes, chamaquito, pues, recuerdo la gente haciendo coro, yo no sabía ni los coros.
O sea, yo no sabía del coro. Ahí estaban los que después tuve la oportunidad de rumbear y aprender mucho, porque la calle es lo que te da, la escuela es la calle. Ahí no hay, o sea, quizás en Cuba pues está formalizada la educación tradicional de la música, pues por la revolución, pero aquí pues no tenemos eso. Y ahí estaba Papo Cadena, Junito Conga, Anthony Carrillo, Giovanni Hidalgo, Paoli Mejía, Totin Arará, Huito Miau, y por ahí para abajo. Había mucho, entonces pues ahí recuerdo que tuve una época como que bien activa en la rumba también, ¿ves? Que me faltó decir que cuando en mi niñez hubo unos años en que nosotros estábamos, que también fue unos años, entre esos años se hizo un documental bien importante de tradiciones o algo así que se llamaba, sobre la bomba en Loíza Aldea. Y mi madre participaba como cantora y hacía un personaje como si fuera una diosa afroantillana. Y en el documental, pues la voz era de la vieja y una época que fuimos mucho, o sea, yo iba a las carreras cuando yo era niño, a las carreras en medianía. Eso es, ¿sabes? Donde el batey era tierra, polvo, las niñitas de 3 años con rolo bailando una bomba que tú dices, wow. Eso por ahí, entonces pues ya cuando entro a la universidad se abre otra caja de Pandora, ¿ves? Con otra gente, con otros talentos, otros músicos, artistas de todas las ramas. Y empezamos a formar parte de grupos estudiantiles. Me acuerdo uno, estaba la FUPI también, pero me acuerdo uno que hicimos que tenía más nombre que grupo, que se llamaba Taller Libre de Expresión Boricua. Ahí estaba Ricardo Pons, Ronald Rosario, Nicky, no me acuerdo el nombre de Nicky, que era baterista, Monchi en la guitarra, que era un virtuoso. Estaba yo con Margarita Espada y Alberto Toro, que Alberto también estaba tocando flauta, en lo teatral. Entonces pues era música y teatro. Y ahí pues empezamos y fue una época en que hacíamos una rumba plena de todo, tocábamos de todo, frente a los hijos de Borinquen. Frente a los hijos de Borinquen. Ya yo, para esa... Era en la calle donde está el Don Pedro, en la acera al frente. Y ya yo, varios años antes, conocí al que luego se convirtió en mi hermano, compadre del alma, el maestro Tito Matos. Teníamos 17 años. Él es más viejito que yo, él me lleva un par de meses o un año, algo así. Luz y progreso para su espíritu. Pero que ahí él siguió por una línea de la plena para Santurce, pero yo no estaba en Santurce todavía, yo estaba por otros lados. ¿Verdad? Después fue que nos juntamos otra vez, nos rejuntamos, como dicen por ahí. Y empecé, fundamos un grupo de teatro, se llamaba Teatro Nacional de Elba Bruja, y siempre la música y la percusión siempre estaba presente en nuestro teatro popular, teatro de calle y de sala también. Entonces, pues básicamente, ya cuando entro, yo no recuerdo haber parado, ¿entiendes? Yo no recuerdo haber parado, si esto yo lo llevara a un currículum vitae, pues no sé cuántas páginas, no sé cómo hacer eso. Pero se dio un proceso como que paralelo en términos musicales, sobre todo rumba y plena. La bomba estaba en mí, siempre ha estado. Porque yo recuerdo también que para esa época de mi niñez, mi mamá me llegó a llevar a batalles en el patio
del maestro don Rafael Cepeda. Él cantando y la doña viva allí. Yo tendría 7 años, 8, 9 años en Santurce, Puerto Rico. Eso todo, ¿sabes? Toda esa genética colectiva también y ancestral que tenemos, pues como que disparó, siempre estuvo latente y disparó en un momento de mi vida que fue bien activa musicalmente, ya en la adultez, ¿ves? Que ya era como una cosa más seria, la necesidad de hacer música y de tocar y de aprender de los privilegios grandes, de estar cerca de toda esa gente, que eran rumbas por todos lados y había mucha plena y esto y lo otro, tú sabes. Ahora, fíjate, ahora yo me he dado cuenta que ha habido un resurgir de la bomba bien interesante en los últimos años. Hay steadies de bomba en distintos pueblos del país. O sea, es como que ha proliferado, como se diría. Entonces, pues, después tuve la oportunidad ya en los mediados de los 90, hicimos, yo le llamaba una orquesta de plena, que era, no era un grupo de plena, que se llama Terraplén. Y ahí en Terraplén tuve la oportunidad de desarrollarme como compositor. Fue una época, yo empecé a escribir desde antes. Pero esa época de la universidad y después, tú sabes, donde ya tú haces otros contactos, en la universidad, en la huelga del 91 yo conocí a mi compadre Yoxan Ramos, que es uno de los requinteros más. Ese hombre toca de todo, toca batá, toca barriles, toca timba, toca lo que tú le pongas en la mano, ¿tú sabes? Y son una generación, de nuestra generación, que hay mucha gente bien importante. Entonces, pues, después de eso, pues, he hecho muchas colaboraciones con distintos artistas. Y eso le da a uno pues fíjate, las rumbas de Vidi más atrás en el tiempo de mi historia que yo recuerdo, sería como en 85, 86, 87, por ahí. Te estoy hablando de antes de yo, porque yo entré en la universidad en el 88. ¿Ves? Pero te estoy hablando de antes. Quizás 4 años antes. Yo tenía 18 años cuando entré a la universidad. Y yo empecé a ir a las rumbas como a los 15, vamos. 15, 16, ponle 86, 80, por ahí. A mediados de los 80. Como te dije ahorita, el mentor Bobby Trinidad me dice, vente, para que tuve una rumba de verdad. Entonces era una dinámica, wow, las rumbas de Vidis como que eran bien particulares, porque las rumbas de Vidis se daban rumbas en otros lados, pero eran como más locales. La rumba de Vidis llegaba gente, músicos y rumberos de todas partes. De Canóvana, de Loíza, de Carolina, de Bayamón, de Río Piedras Santurce, de San Juan, de Guaynabo y Cataño, you name it. En buen español, diantre, si me coge mi mind. Ya tú sabes, es una mezcla que hay aquí. Entonces, había mucha gente del pueblo que no necesariamente eran rumberos. Siempre había mucha gente, o sea, viendo esa dinámica. Entonces recuerdo que ya eso en Vidis ha cambiado mucho porque lo cerraron y qué sé yo, pero la rumba se daba en la acera prácticamente. Era en el lugar, porque Vidis era abierto. Ahora es un poco abierto, pero era más abierto. Entonces estaba la avenida Universidad que subía. Entonces tú tienes a Vidis aquí, si sube la avenida Universidad,
y tenía 2 bancos como ese que está ahí, de maderita. 2 bancos de esos como de parque. Así, anaranjado. Entonces eso era ese espacio entre los bancos y tú podías entrar para allá, que estaba el espacio de vidrio adentro, uno de los espacios para allá. Que ahí pues en ese umbral se paraba siempre Totin Arará con el micrófono, porque era un amplificadorcito cuando había. Pero casi siempre, porque yo recuerdo, quizás hubo 2 o 3 rumbas sin eso, pero eso era bien importante, porque ese micrófono, tú sabes, me acuerdo que Huito, yo le digo Huito Miau, lo quiero mucho, es un rumbero, un cantante, un cantador rumbero. Él lo que hacía era cantar rumba. Rumba del tiempo España, que le llaman. Los papines viejos, los muñequitos por allá, las canciones que son gitanas puestas en rumba, pues la rumba del tiempo España. Eso estamos hablando de los 40, los 50, por allá abajo. Esa cosa, entonces, pero cuando no había micrófono, siempre Huito, porque él cantaba bien agudo, siempre hacía miau, miau, como que para que le bajara Dios me lo bendiga, para que le bajara el volumen a la timba, que era prácticamente imposible, porque estamos hablando de una energía que se movía ahí. Era un festival, pero condensado en un negocio. Entonces, aquello era... Entonces, llegaba gente de la diáspora, o sea, músicos ya reconocidos. Estamos hablando de... ¡Wow! Yo creo que ya Junito Conga, si mal no recuerdo, puede ser que ya fuera el conguero de Andy Montañez, no te puedo asegurar. Pero yo lo conocí como Junito Conga. Ahí estaba Papo Cadena, Paoli, toda esa gente que mencioné ahorita, bueno, todo ese montón de Giovanni. Entonces, cuando esa gente que ya venían para Puerto Rico, pues mira, voy para la rumba, pam, 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 pam. Entonces eran horas y horas y horas de rumba. O sea, empezaba por la tarde. Y tú sabes, eso, entonces, yo te hablé de esos rumberos que son los más conocidos, pero no eran ellos nada más. O sea, habían rumberos de distintas generaciones allí. ¿Entiendes? Yo llegué chamaquitito. Yo recuerdo yo en la multitud así que se arremolinaban al lado. Entonces los congueros se sentaban en esos 2 bancos que te di. Se miraban. Y era una gestión cultural muy importante. Aunque ahí lo que se tocaba era rumba, lo que conocemos como rumba cubana, pero ya no es rumba cubana. Porque nosotros los boricuas nos apropiamos de todo. Tenemos ese poder espiritual. Incluso, si no me equivoco, el maestro, que también tuve el privilegio de tocar con él y aprender, el maestro Mañengue, hace una diferencia entre rumba boricua y rumba cubana. Que no suena igual. No suena igual. La rumba boricua es más cuadrada en sus coros, en sus cosas. Tú oyes que la rumba cubana, el coro puede entrar como un melao y salir y parecer que no es tan tipo, pero sí cuadra después con la clave allá más adelante, cosas así. Pero aquello era un derroche de talento y todo el mundo estaba puesto para eso allí. Y como te dije, entonces yo no sabía los coros, no sabía nada. ¿Qué dice? Entonces los coros que eran, porque ahí se tocaba papines, muñequitos, todo yorubandabo, eso. Y pues alguna siempre había alguien que se tiraba una original, también pasaba. ¿Ves? Entonces, poco a poco, pues yo iba siempre entonces. Y mi mamá me dejaba porque pues ella era bastante permisiva. Y además estaba con Bobby. ¿Ves? Yo siempre he jangueado con gente mayor que yo. Para esa época también jangueaba con René Monclova, con Teófilo Torres. Son gente que me, ¿sabes? Mentores de teatro en este caso, pero... Y
todo el mundo esperaba, yo no sé cuánto duraron las rumbas de Vidi. La rumba de Vidi, yo recuerdo la última. Que se había dejado de hacer por alguna razón. Y anunciaron la última rumba de Vidi. Pero después de Totin Arará, que precisamente estaba hace como varias semanas atrás me lo encontré, estábamos hablando de esto, que Totin creo que se fue para Estados Unidos en un momento dado y quien entonces coordinaba la rumba de Vidi era Coco, Coco de Jesús, que es un compañero, ¿cómo te digo? Que siempre ha estado cerca de los músicos, un gran amigo de Jayuya, Puerto Rico. Y él entonces estuvo coordinando. Y después de esa última rumba, pues sería, yo te diría que sería como, no sé, en el 94 quizás. No recuerdo bien, pero más o menos para esa fecha. Y pues fue una tradición bien grande en un momento en que Río Piedras estaba, ya no estaban los cafeteatros, pero estaba, eso le dio una vida. Esos años de la rumba en Vidi era como que la rumba en Vidi se conocía fuera de Puerto Rico. La diáspora. Había gente que sabía, mira. Recuerdo que eran unos momentos bien importantes a la mitad de los 80, pero estaba muy vivo el Festival de Claridad. Todavía está vivo, pero no sé, la energía de la existencia del Festival de Claridad era como, en mi hogar y en mi vida era bien importante. O sea, nosotros no fallábamos y mi madre pues todos los años recitaba. Entonces ahí estaban los premios de la 23. Yo recuerdo haberme, desde chamaquito, verlos en vivo. Estaban muy activos. Pero así, para decirte algo más concreto, recuerdo que, claro, eso fue como una culminación, porque nada culmina, ¿verdad? Fue como, abrió otro umbral para mí dentro de cómo yo me reconocía como músico. Aunque antes, o sea, uno se va formando como músico, como percusionista, como plenero en este caso, y llega un momento en que por el trabajo que uno ha hecho y por el trabajo que uno hace, va haciendo alianzas y se agrupa. Y ahí entra el momento de terraplén, que para mí es fundamental en mi crecimiento como plenero. Porque se da, como tú bien dijiste ahorita, ¿sabes? Las cosas se dan a la vez, simultáneas, muchas. Pero yendo a la particularidad de mi formación como músico, como yo me percibía, era un compromiso ya como plenero. Unas responsabilidades como plenero dentro de un colectivo donde yo formaba parte de la cara, del frente de lucha de la orquesta. Era uno de los cantantes principales y componía ahí se componieron varias canciones que las montamos también. Ahí Terraplén fue un taller para todos nosotros. Había viento, bajo, cuatro. Hubo una época que hubo batería. Después el mismo Bobby Trinidad se integró a Terraplén luego. Fíjate, luego que yo salí. Entonces, era un taller de arreglos musicales, porque está todo el mundo aprendiendo. Entonces, los trombones, Rafa, Sonder Suskin, Pipo Reyes era el director, Israel Santana era arreglista y el cuatrista, estaba Moncho Tarima, Yoxan Ramos, este servidor, después se integró Papalote, fue parte de Terraplén, varios bajistas, José, de ahí Bonito, que era el bajista de Plenéalo,
Primero fue bajista de Terraplén. Después vino Ismael, otro muchacho. Hubieron varias. Terraplén tuvo una historia bien interesante, importante, porque nosotros hacíamos una plena como distinta a lo que era una agrupación de plena como se conocía. Pues teníamos versatilidad en nuestro repertorio. Tocábamos cosas tradicionales, pero tocábamos cosas originales. Hacíamos unos arreglos que se salían de las estructuras o arquetipos de cómo es que se hace una plena. Pues sabes que eso es uno de los fenómenos que se da en la plena, y yo creo que en muchos géneros, que se crean unas melodías estándares. Entonces tú dices, te ocurre una canción, según tú, y tú dices, pero coño, es que esto suena tan igual a Santa María, yo no de todo mal amparado, señora, este terrible animal, o los muchachos de Cataño no pueden contrabandear porque su bien no tiene una lancha que juega con las olas del mar. Entonces se crean unos estándares para melódicos incluso de la estructura de composición. Pero nosotros pues rompimos un poco con eso, y fue muy divertido. Fue también caótico porque tú sabes, hay mucho juez en una misma lata. Mucho casi que poco indio. Pero o sea, cuando hay distintos genios creativos, eso siempre pasa. En la historia, tú buscas en todos los continentes la historia de los artistas cuando se juntan. Y la Fania después pasó lo mismo, de ahí salieron todas las orquestas del universo de salsa. Que incluso el primer pandero artesanal, o sea, obra de arte, mío, de mi propiedad. Yo tuve panderos, pero no sé por qué recuerdo ese como el primero. Ya yo estando en Terraplén, ya yo conociendo a Pipo Reyes, Manatí, Puerto Rico, José Pipo Reyes, director de Terraplén, un gran amigo, un gran hermano. Él es artesano de pandero. Y mi primer pandero fue un pandero de una sola pieza. Cedro hembra, rojo, bello, hecho por él. No sé si todavía está haciendo, porque él es de oficio, de profesión, él es fotógrafo periodístico. O periodista fotográfico. Un gran amigo. Ese fue mi primer pandero. Y con Terraplén fuimos en el 97, nosotros fuimos a representar a Puerto Rico en la delegación de Puerto Rico en el Festival Mundial de la Juventud en Cuba, en La Habana. Fue una experiencia bellísima de 21 días, creo que fueron. Y recuerdo que de ahí salió una canción que uno de los trompetistas de Plenéalo, siempre que yo la cantaba por ahí, él me decía, vamos a grabarla. Hablé con Iván para grabarla, nunca la grabó Plenéalo. Está chévere, la voy a grabar yo. Que dice, de San Juan a La Habana fuimos contentos tocando plena. De La Habana a San Juan la despedida sí daba pena. Por ahí para abajo. Y otra más, que salió, que no me acuerdo ahora cómo era que decía aquello. Aquello decía, bien, ay Dios mío, se me olvidó. Yo no dormiré, no me resignaré. Yo no dormiré, no me resignaré. Hasta que tus ojos vuelvan a confesar tu querer. Hasta que tus ojos vuelvan a confesar tu querer. Eso salió de ese viaje. De aquí para allá y después de allá para acá. Y esa fue una experiencia bien bonita con Terraplén. Después en agrupaciones de plena como tal, esa es la agrupación que yo formalmente he participado. Lo que sí siempre toda la vida he estado
haciendo colaboraciones como cantante y como músico, como percusionista en distintas producciones. De pena, de bomba, de rumba, hasta de rock. Pero algo que yo quería, que no quiero que se me olvide, porque es muy importante, lo biográfico y el contexto histórico, pero compartir que los tamboreros, particularmente los pleneros, en nuestra cultura boricua, una de nuestras misiones ha sido sí o sí. O sea, eso no es, ¿tú quieres ser plenero? Pues te tocó. Y es el fenómeno de despedir a nuestros muertos. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y tiene que ver también con los hacedores de esa herramienta. Porque ahí se convierte el pandero y el guícharo en una antena espiritual. Es una bandera que tiene vida, como estábamos hablando ahorita. Y lo voy a añadir, por si acaso no se grabó, que tú estabas comentando que la madera tiene vida y que de ahí, pues, yo te diría que aunque se pudra, porque ese es el proceso natural de la composta natural, que de hecho aprovecho y digo que una de las acciones revolucionarias más importantes encaminándonos a nuestra liberación, como nación intervenida que somos, es hacer arte y sembrar un árbol. El que no esté dispuesto a hacer eso, a sembrar un árbol, vamos a verlo así. Entonces, en ese contexto, volviendo el tambor desde la conciencia del imaginario del artesano, cuando pasa todo eso, energía espiritual, de los cuerpos espirituales y energéticos al cuerpo físico, orgánico de ese artesano que le pone toda esa intención a ese tambor, para que lo reciba una persona que tiene la misma devoción que son los tocadores del tambor, y lo recibe dando ese intercambio para hacer uso de él como una herramienta de trabajo, como una herramienta social, como un arma, como un caldero, que de hecho se hacían de caldero, ¿verdad? Entonces eso ya cobra otra significancia, cobra otro simbolismo vivo, no un simbolismo, no estoy hablando de metafórico, símbolo vivo, que tiene vida. Claro, entonces tiene ya la vida de la madera, la vida del artesano, la vida del golpe del tamborero, la vida de la vibración de los coros, de la multitud, del colectivo, la vida de la emoción de esa vibración, de esas voces. O mientras tú despides a alguien que amas mucho, que le das ese cuero como si no hubiera mañana, que tú te revientas despidiendo a alguien que tú amas, hermano, y ese tambor sigue ahí, dame papi que yo vine para esto. Entonces, el tambor es más que una estructura, ¿ves? Y se convierte en una antena, porque estamos despidiéndolo de este plano para que ellos vayan y suban para otro. No quiero pena, no quiero llanto aquí. Lo que quiero es bomba y plena para el campo santo, para allá. Estamos en el medio del umbral, en un duelo. Mira, el que inconsciente o inconscientemente no importa. Porque en que tú estés comprometido, uno puede estar comprometido con algo inconscientemente. ¿Por qué? Cuando se muere alguien y lo despedimos a son de pandero, va todo el mundo conmovido, aunque no hayan hecho este análisis. Nunca. Y no importa. Esto es para compartir lo que tenemos, lo que nos bulle adentro, lo que hierve.
Entonces es muy importante saber cuál es la misión de los pleneros. La misión de los pleneros es más que guisar en Navidad. Qué buena esa pregunta, está bien interesante. Porque esa pregunta nos lleva a la confirmación de la herramienta del tambor en sus distintas dimensiones. A través desde que yo tengo uso de razón, yo no sé si en las luchas de los 50 se daban los panderos. Fíjate, eso es una buena pregunta que uno debe llevar para investigarla. Y la tiro al medio como que me comprometo a buscar de ahí. Pero una constante también ha sido el pandero de plena en las luchas revolucionarias y en las luchas sociales en este país. En este país y en la diáspora. O sea, es el equivalente a los calderos de las Madres de Mayo en Argentina. O los calderos en todas, mira, en Irlanda, ¿sabes? Esa presencia del hogar, de la casa, de las madres, de las que cuidan esto, que estamos en protesta por esto. Es como un equivalente. Entonces, en nuestra... También ahí tomaba otra dimensión, porque es bien interesante que te lo traiga, porque ahí funciona como un fusil. Que creo que Silvio Rodríguez lo ha dicho o lo ha dejado entender en una que otra canción, fusil contra fusil. Él ha hecho relaciones en su poesía de su guitarra como su fusil. Entonces, en ese sentido, está bien vivo. Y cuando tú tienes a una gente, obreros, maestros, agricultores, estudiantes, que ahí es donde es mi experiencia testimonial de cómo se utilizaba, qué quería decir esto en este momento donde estábamos a todas. Digo, yo puedo hablar de mí, ¿verdad? Yo conozco, había corillo. Entonces, ¿cómo entonces funciona frente a la fuerza de choque? Porque yo recuerdo eso. Frente a la fuerza de choque tocando y quinteando y mirándolo a los ojos y dándole al... ¡Tan! Al pandero bien duro, mirando a los bacatranes aquellos, abusadores. Entonces eso lleva, no tan solo es una herramienta, sino que lleva un mensaje muy claro. Lleva un mensaje muy claro y ha sido también vital, volvemos, en las luchas sociales de este país, como en los duelos tribales de nuestro país. Entonces, en esa otra faceta que lo llamaste el jangueo, ¿verdad? Que lo conozco muy bien. Todos los boricuas. El plenero que no sea fiestero, yo no sé. No sé dónde, porque lo que pasa es que la escuela de la plena está en la calle. En Cuba le enseñan, como dije ahorita, pues, los tambores nacionales en la universidad y qué chévere, vamos a poder hacerlo, ya tú verás. Pero no nos ha parado no poder hacerlo, que no esté institucionalizado. Mira, es más, mejor, porque la colonia cuando institucionaliza a nosotros nos pone folclórico, el folclore. Así es, esto es lo que somos. No, eso no. Yo no me identifico con eso. Entonces, ¿qué pasa? En el llamado jangueo es que está la escuela de la plena. Porque igual, somos boricuas. Después de ese duelo, ¿qué viene? El jangueo. A celebrar el muerto. Después de la lucha, del paro, de la huelga, de meterle bien duro esos coros y a esa consigna, a son de plena, ¿qué viene? Liberarnos, darse la cerveza, hacer palo, hablar, organizar lo que vamos a hacer al otro día en el portón. A son de plena. Pero ya se convierte en un compartir de despojo. Porque el jangueo es jangueo, pero
es más que jangueo, es despojo. Entonces ahí entramos en una cuestión energética y emocional del jangueo de la plena. ¿Cuánto tú botas? Y después de par de palos dados, que tú entonces te sientes más libre de... Sí, porque esa es la realidad. ¡Bam! Dios mío. Digo, yo no bebo, pero bebí. Sí, hablo con autoridad. Porque mira qué chévere ha pasado yo en la vida. Gracias. No me quejo. Entonces, pues en ese jangueo se dan una escuela de los mayores que uno. Se da la escuela del intercambio de la misma generación. Porque vela a Yoxan Ramos, dándole el quinto y somos de la misma generación. Para. ¿Cómo fue eso? Y tú estás en esa onda ahora. El paro se acabó a las 6, a las 7. Y eso siguió. Después. O sea, ¿cuántas horas, cuántos créditos hay ahí? Si lo vas a poner en una universidad. ¿Cuántas sesiones? Entonces son años de sesiones. Y eso es lo que forma, porque entonces ese intercambio, o sea, mira, hay un maestro del tarot, de las cartas tarot, que explicando la última carta del mundo, que es como que la integración del ser humano, cuando ha pasado por todos los procesos de vida. Habla que esta es la integración, porque hay que integrarse. Y habla, dice, porque un organismo, X, una célula, un organismo, si no se relaciona, se muere. El ser humano es igual. Si no nos relacionamos, nos morimos. Aunque estemos vivos, hay gente que está encerrada en su casa o quizás creyendo que están relacionados, pero no. O sea, ese jangueo es vital. Es sobrevivencia emocional, energética, histórica. Porque cuántas cosas se cuentan en un jangueo. ¿Cuántas canciones salen de un jangueo? Eso a mí me ha pasado. De esos jangueos es un laboratorio de composición. Que tú estás en una fila esperando algo, qué sé yo qué, y sale un coro, ¿sabes? Nuevo. Entonces, no había pensado esto así, pero es bueno porque cuando mi mamá dice que cuando uno habla con gente inteligente se pone más inteligente. Dios me la tenga en la gloria. Entonces, ahora pensándolo, esos aspectos que tú dices, eso es distinto. ¿Cómo fue que tú le llamaste? El jangueo, el duelo, la lucha, instancias, algo así. Pero esas instancias donde se dan esos ámbitos de la plena son bien distintos, pero a la misma vez es parte de un mismo espectro. Es un espectro que es diantre, bien poderoso. Nosotros tenemos... Es más, yo te puedo decir, honestamente, yo sí tengo una idea de cuán poderoso es, pero no tengo ni remota idea de cuán poderoso puede ser. Todavía no la tengo y yo llevo toda mi vida tocando. Partiendo otra vez de la ancestralidad, ¿verdad? Siempre hay que partir, yo por lo menos pienso siempre eso. Y estas tres preguntas me gustan porque vuelven a la espiral o al círculo, ¿verdad? Cómo se mueve el universo. En el sentido de que, voy a empezar por aquí. La gente va a la Yupi, se lee 3 libros y dicen que Dios no existe. ¿Cómo te cae eso? Yo le digo, chico, no seas bobo, tú dices como tú quieras. Pero hay algo más allá que nosotros. Porque si nosotros no tuviéramos que enchufar por alguno de los rotos que tenemos por la noche para bregar al otro día como un celular, o si una hormiga fuera del tamaño de un chihuahua, o si cada vez que saliera el sol sonaran como unas cadenas amplificadas porque te explotaran los tímpanos, no,
Entonces, a eso yo le llamo orden divino. Entonces, yo parto de yo como ser humano, yo creo en Dios. Y yo tengo un camino espírita y creo en los seres de un cuadro espiritual que nos acompaña a cada uno de nosotros. Y creo que nosotros escogemos a nuestro padre y nuestra madre y a los círculos que vamos a llevar. Creo en la reencarnación. Todo esto tiene que ver con la composición y con la interpretación y con la ejecución también. Creo que somos un ser holístico, que no tenemos solamente un cuerpo, que tenemos un cuerpo físico, tenemos cuerpos energéticos, tenemos cuerpos áuricos, campos magnéticos, que estamos unidos al todo, que no estamos... Ahora mismo, si yo estiro la mano y tú estiras la tuya, sin tocarnos los dedos, nos estamos tocando. Entonces, que somos, sobre todas las cosas, creo también, aunque suene cliché, no me importa, que estamos hechos, eso de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues entonces yo tengo toda esa divinidad por dentro. Estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, que es la creación. Entonces, soy un ser divino, creador divino por naturaleza. Tengo, le llaman el espíritu creativo, le llaman musa. ¿Ves? Entonces, creo también que no soy un humano pasando por una experiencia espiritual, sino que soy un espíritu pasando por una experiencia humana. Entonces, en ese contexto, venimos a... También pienso que este planeta en que vivimos, pues es un plano intermedio, porque aquí se sufre, pero se goza muchísimo. ¿Ves? Hay otros planos que se hablan de testimonios de medias unidades, mediums, de contacto, que dicen que hay otros planos más elevados, más chéveres, que tú no tienes que reencarnar. Pero entonces a mí me tocó a Yeyo Lima Dávila, el artista, es un estado del ser. Entonces, dentro de la tradición y la escuela de espiritismo científico, hay distintos tipos de mediums, que son las personas que tienen la capacidad para conectar con el mundo espiritual y traer mensajes o enviarlos. Muchos de los humanos tenemos eso, hay gente que lo desarrolla, hay gente que no. Y dentro de esas, hay distintos tipos de mediunidad, está lo que se llama el medium artístico, por nombre y apellido. Eso no me lo estoy inventando yo, eso es una tradición que viene del espiritismo kardeciano, que eso es otro tema. Pero tiene que ver con la composición, ¿por qué? Porque al yo ser una persona que medium artístico, ahí entra la composición. Entonces, yo he experimentado distintos tipos de composición en lo que yo he escrito. Hay unas que son intelectuales, emocionales, y hay otras que son espirituales. ¿Cómo yo he logrado definir cuál es cuál? Por ejemplo, cuando a mí que se puede convertir en algo espiritual después, una composición intelectual. Porque empieza como intelectual, pero ya somos, como dije, somos un ente holístico. No solamente trabaja mi mente, mi energía, mi espíritu, todo a la vez. Mi influencia, la conexión, todo. Entonces, pero si yo entro en un proceso de métrica, de aritmética, de leyes gramaticales, de ortografía, de conceptos de tonalidades menores o mayores, de tema, de estructura, décima, verso, soneto. Si yo entro en eso, estoy en lo intelectual. Y eso me toma más tiempo. Tiempo lineal del que conocemos. Me toma tiempo. Versus o frente a una composición espiritual que llega así.
Y no puedes parar de escribir. Un ejemplo de eso es Jardinero. Es una mezcla de las dos cosas. Es una composición que yo hice, se hizo en plena, pero se ha grabado en bomba. Que fue cuando nos asesinaron a Filiberto Ojeda Ríos. Las primeras dos estrofas y el coro es una canción de guerra. No es una canción, es una canción de duelo, pero no es de duelo, no es de pésame. Es una canción de guerra. A mí me llegó, pero no es mía. Yo soy un instrumento en ese momento histórico en que estábamos viviendo y el subconsciente y consciente colectivo. Estábamos en una ira con pena tan grande. Y recuerdo cuando yo llegué esa tarde al Boricua, que yo no sabía qué había pasado. De momento todavía el Boricua no está como está ahora. Y tenía una ventanita por donde tú también podías pedir desde afuera. Y estaba haciendo fila Marién, Tambullé, Torre, mi comadre de mi alma. Y yo siento como la energía del sí, estaba denso eso así, y ella está de una cara, y yo dije, ¿qué pasó? Me dice, acaban de matarnos a Filiberto, lo asesinaron ahora. Recuerdo que yo me fui para mi carro a oír las noticias. Y salió, han revolcado el hormiguero, han revolcado el hormiguero, asesinando al jardinero, pero sus flores alzan vuelo y van en ruta hacia lo verdadero, pero sus flores alzan vuelo y van en ruta hacia lo verdadero. Su dignidad fue su escudero a la hora de los mamelleros. Firmeza y temple lo acompañarán, viviendo su destino entero. Firmeza y temple lo acompañarán, viviendo su destino entero. Han revolcado el hormiguero, lo han revolcado el hormiguero, que mira que lo han revolcado, asesinando al jardinero, pero sus flores alzan vuelo y van en ruta hacia lo verdadero, pero sus flores alzan vuelo y van en ruta hacia lo verdadero. Que brille en nosotros su presencia, que su esencia despierte la conciencia para guiarnos hacia la unidad. La libertad es nuestro anhelo para guiarnos hacia la unidad. La libertad es nuestro anhelo. Han revolcado el hormiguero, lo han revolcado el hormiguero, que mira que lo han revolcado, asesinando al jardinero, pero sus flores alzan vuelo y van en ruta hacia lo verdadero, pero sus flores alzan vuelo y van en ruta hacia lo verdadero. Reto al imperio irreverente y su fervor fue consecuente. Brindó la vida como el altabán, sacrificando así su muerte. Brindó su vida como el altabán, tú lo ves, sacrificando así su muerte. Han revolcado el hormiguero, han revolcado el hormiguero, asesinando al jardinero, pero sus flores alzan vuelo y van en ruta hacia lo verdadero, pero sus flores alzan vuelo y van en ruta hacia lo verdadero. Han revolcado el hormiguero,
Entonces sale eso así. Eso es una composición espiritual. Esa es la diferencia. También se dan, como te dije ahorita, pues, unas cuestiones, pues, ¿cómo se dice eso cuando designadas? Me ha pasado mucho. Me ha pasado mucho bien interesante porque, por ejemplo, me han pedido una canción con tal tema. Mira cómo es la vida, que yo tengo unas necesidades que a lo mejor no sé cuáles son, unas cosas que sanar, bien personales. De momento llega X persona, X entre comillas, porque la casualidad no existe. Todo es causa y efecto. Y eso de que el universo conspira es verdad. Lo tienen gaseado, pero es verdad. Y entonces me piden cierto tema, con cierto ritmo, muchas veces. Y yo empiezo a trabajar con esa referencia y de momento, de alguna forma orgánica, me empiezo a identificar con lo que está saliendo y me empiezo a apropiar y a verme reflejado, a identificarme y me voy apropiando de eso. Y empieza a funcionar como una quebrada de sanación, de desahogo. Me pasó, por ejemplo, con una composición que no es una plena, es un reggae, que he hecho unos reggaes bien buenos, para Boris Bilbao y su banda Los Árboles. Boris, un gran amigo, compadre. Entonces él me pidió un tema, último, porque hemos trabajado juntos por muchos años y me gusta mucho trabajar con Boris. Porque eso es otra cosa que es importante cuando son composiciones que me piden. Yo con la persona me siento. Trato de sentarme con la persona, de reunirnos. Háblame de por qué. ¿Qué es la que? ¿Qué es la que hay? ¿Qué te interesa? ¿Qué tú sientes? ¿Por qué? ¿De qué manera? Entonces, eso es un insumo muy importante para mí. Pero entonces me voy dando cuenta que somos lo mismo todos, hermano. Y que cuando yo estoy ayudando a sanar a una persona, estoy sanando yo. Entonces, la composición es una terapia, pero fuerte, que entras en un caos y una crisis porque no es, como dicen por ahí, o sea, no es color de rosa la cosa. El proceso de composición puede ser muy satisfactorio porque liberas y, ¿sabes? Es catarsis también. Y la catarsis pues tiene un alivio en algún momento, pero la catarsis como tal es una crisis. Donde te mueven unas cosas, el tema que estás haciendo y los retos rítmicos, los retos melódicos. Entonces yo tuve un acercamiento formal a la música, pero la realidad es que las vueltas de mi vida no pude seguir un aprendizaje formal en la música y desarrollarme. ¿Ves? Yo puedo leer música, bueno, yo me tengo que sentar y estar qué sé yo cuánto tiempo para reubicar, sí, puedo entenderlo, pero no leo música. La reconozco, pero no la leo. Entonces uno empieza, yo estoy como que en un limbo, en ese sentido de formación musical, pero igual, ¿sabes? Con el respeto de mis colegas y de mis hermanos y compadres, tengo muchos músicos formales, casi todos. Wow, que eso es una herramienta que de hecho nunca es tarde. Y quiero volver a rebobinar ahí, porque es una herramienta bella. Pero pues sabemos también que la composición y el poder y el don de poder componer algo van más allá de un pentagrama. Pero entro en una crisis. Una crisis que el que está al lado mío, yo lo digo, estoy componiendo, yo compongo en el baño, en la cocina, en el tapón. O sea, no es un proceso que yo diga, bueno, tengo entendido que Bobby Capó, por un testimonio de la hija,
en un programa, creo que eran los fines de semana, él cerraba el despacho, la oficina, y entonces nadie se atrevía, nadie lo podía interrumpir. Pues quizá para Bobby Capó, pues, pero es bien probable que también lea, o sea, las historias hasta anónimas que debe haber de compositores de servilletas, de que tú escribes, ¿sabes? Pero entra, sigue una crisis. Hay una crisis bien particular en la composición y después hay como un alivio, ¿ves? Y una de las cosas es que tiene que llegar el momento en que tú no cambies más nada. Porque eso también le pasa a los escritores y a los poetas, que vas otra vez a la obra, vas y sigues cambiándole, no, pero ¿qué? Entonces, Rafael Tufiño, el pintor, decía que la primera idea es lo importante, que él estuvo hasta los 40 años y hacía unos grabados y de momento cambiaba la idea y de momento seguía en crisis y se daba cuenta que la primera idea era el fundamento. Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿ves? Hay que tomar eso en cuenta. Porque si no uno estaría cambiando la canción toda la vida. Y en un momento en que tú tienes que desprenderte y es como que ya está, es como cuando un hijo ya echa alas, tírate para allá, ya dejas de ser mío y es como un poco egoísta de uno. Hay un momento en que tú, sobre todo cuando es una canción que te piden. Pero pues es un proceso, para mí es un proceso, aunque es intelectual, energético y espiritual, la composición. En términos de la interpretación, bueno, y composición, pues bueno, ¿qué te digo? En términos del insumo y las referencias y las inspiraciones de otros antecesores de uno. Puede haber artistas creadores que entiendan que no necesitan, que no tienen, ¿cómo es que se dice la palabra? Cuando tú tienes influencia de otros artistas, pues no sé, es una locura. Es una completa locura. Habrá gente que sean tan soberbios y brutos que piensen que pueden hacer eso, pero eso es imposible. Y uno tiene que hacer las paces con eso, porque la originalidad no existe. Si tú puedes, dentro de un marco bien pequeño, tú decir, pues mira, ok, ¿quién escribió Jardinero? Pues eso fue Yayo Lima. Pero hay un montón de elementos ahí. Hay vivencia mía que yo aprendí de un montón de gente que no se pueden sacar, porque es una mezcla que no es heterogénea, es una mezcla homogénea. Y las mezclas homogéneas tú no las puedes separar un elemento de otro. Entonces, en ese sentido, pues mira, yo me crié oyendo a Los Panchos, mi mamá ponía música jíbara, yo tengo composiciones que son de Décima, Aguinaldo. No se nota, a lo mejor nadie se le ocurre, pero lo voy a decir en esta entrevista. Yo tengo una etapa de rockero bien fuerte. Mi adolescencia, desde los 12, 13 años hasta no sé cuándo. O sea, Led Zeppelin es mi grupo favorito. O sea, yo tengo, pero no cualquier rock, tú sabes. Entonces, mientras yo tuve una época que yo oía, por poner un ejemplo, Led Zeppelin, Maelo y Bach. Era lo que yo oía a diario. Entonces después entré en un estudio de Maelo. Digo yo informal, pero orgánicamente era formal, porque me estaba formando también. Y yo con eso, entonces yo imitaba a Maelo, me aprendí las canciones, chamaco. 16 años, 17, yo ponía los discos en casa y oía Maelo. Entonces después conseguimos unos cassettes que tenían como 90 minutos por un lado y 90 por el otro. Era una cosa, ¿sabes cuál es? Los cassettes de cinta. Tacho, los estirábamos. De tanto cogíamos a Maelo. Y recuerdo que un amigo mío, que fue el que me presentó a Tito Matos, el amigo en común, en esa época, te estoy hablando de entre los 17, 20 años, era una fiebre de Maelo, pero bien intensa.
Que pues después mi mamá me dijo que mi mamá le leía las cartas tarot a Maelo. Había un vínculo, nunca lo conocí en persona, pero la vida da regalos. Y mi hijo varón es bisnieto de Ismael Rivera. Está en el cuarto. Me enamoré de una nieta de Ismael Rivera. Eso es otro cuento porque es una cosa bella, pero bueno, en otra ocasión. La cuestión es que en términos de interpretación también, pues yo no me quiero parecer a Maelo. A mí no me interesa eso y además que no me parezco a Maelo. No es eso. Es que lo tengo por dentro, que es distinto. El que quiera imitar a Maelo, no sé, que le vaya bien. Yo no tengo necesidad de hacer eso. Pero sí te digo que Maelo fue una gran influencia en cómo yo interpreto las cosas. Los muñequitos de Matanza fueron... Digo los muñequitos de Matanza, Yoruba Andabo también. Pero era una época en que, pues, yo veía mucho los muñequitos de Matanza. Entonces, esa rumba, la rumba... Y volvemos otra vez, el insumo de la rumba de Vidis, que había distintos tipos de cantores allí también. Es como un cúmulo de cosas. Es un cúmulo de cosas. La interpretación es bien... Hay algo que yo siento cuando interpreto que es bien orgánico. Y es más... volvemos a lo mismo. Son unas inspiraciones como espirituales. ¿Sabes? Es que todo está unido. Somos un ser holístico. Entonces, yo no me atrevo a llamarme sonero. Yo sí tengo que sonar el soneo. El sonero tiene una responsabilidad bien grande. Que es como grabamos ahorita lo de los 4 puntos que dijo Tito Mato. Tito Mato decía, dice, mi santo compadre, luz y progreso para tu espíritu, que un plenero completo tenía que dominar todos los tambores y el guicharo. Tenía que saber interpretar. Tenía que haber compuesto, por lo menos, o sea, plena, tener capacidad de compromiso de componer. Y poder hacer su tambor desde cero, desde la madera cruda, desde el cuero crudo. Y esos elementos todos te hacen un plenero completo. Y él mismo decía, a mí me falta. Es que tú oís a Tito Matos, que se ha convertido, en el símbolo y el ejemplo más grande de un compromiso con la gestión musical espiritual de lucha de este país, que transformó la forma de ver la plena, las dinámicas. Cómo lo convirtió también, lo retomó el batón de esta cuestión colectiva. Porque volvemos, la originalidad no existe. Entonces, yo tengo una forma de interpretar, brincando, ¿verdad? Una forma de interpretar bien particular. Bueno, pues, lo siento y me lo han dicho. Y pues era insumo de la escuela de la calle también, ¿ves? Y pues sí, yo he oído mucho bolero también. Eso tiene que ver como tú, aunque sea para interpretar la plena, ¿ves? El bolero, la música jíbara y la escuela de soneros de salsa que tenemos, tú sabes, todo eso, toda la vida oyendo eso. Entonces uno va creando también las necesidades de uno. Yo me considero un cantor orgánico, por decirlo así. El otro aspecto que tú me preguntaste fue la ejecución. Pues yo conozco muchos requinteros muy excelentes. Si me pongo a nombrarlos, va y se me quedan y después
me busco un lío. Hay gente que se identifica como yo, como requintero. Yo soy plenero. Y yo puedo tocar todos los instrumentos. La importancia de, por ejemplo, un buen requintero no es tocar rápido. La gente se cree que es tocar rápido, es una combinación de muchas cosas. Entonces, tomando en cuenta que el tambor está vivo, que es una extensión de uno, entonces, es una extensión del corazón, es una extensión de tus brazos, es una extensión de tu balance. Y es una extensión de tu voz. Y esto, por ejemplo, que Tito lo hacía mucho, yo también lo hago. No brindó tanta felicidad, regresó al plano de la paz. Eso, en el ámbito de lucha, que estábamos hablando ahorita, donde a lo mejor no hay un micrófono, o no hay donde conectarlo, en el piquete, o estás corriendo porque la fuerza de choque quieres decirle 2 o 3 cosas en plena por aquí. Entonces, la ejecución empieza con la conciencia de qué es el tambor y de la importancia que tiene. Y pues, hay gente que son más aplicados que otros. Yo en mi vida no soy el más aplicado, pero me he aplicado. Entonces, pues uno cada cual va estableciendo como su forma de tocar. Por ejemplo, el punteador, que es la base, el corazón, ¿ves? Porque es que partiendo de que el toque de la plena es una conversación entre esos 3 tambores y que tiene que haber una armonía en ellos 3, ¿ves? Y esa conversación tiene ya tradicionalmente establecidos unos golpes, que no vamos a entrar en un taller ahora de plena, ¿verdad? Pero, y cada tamborero va afinando su propio estilo, va definiendo su propio estilo a través de la vida. Por ejemplo, hay distintos punteos, ¿verdad? Que es uno de los punteos más, que de hecho sea de paso, esto es 3 joyas que tengo aquí. Este juego de panderos lo hizo Jorge Martínez, Dorado, Puerto Rico. Esto es madera de teca, ensamblada machembrá, con una talla de curvatura de agarre bien particular, de stainless steel. ¿Y este es de chivo? Sí, este es de chivo. No, este particularmente, él le metió de vaquita joven. Porque eso fue una innovación, porque antes el requinto no era de cuero de vaca, eso lo integramos como de la timba, de esa tradición boricua de la rumba de acá, como el sonido es como bien particular, pues se le puso. Pero en realidad el pandero, el requinto de plena, es de cuero de chivo. Este, como es bien finita, esta como es bien finita, pues se oye un poco lata como el cuero de chivo. Pero entonces, por ejemplo, yo te puedo mencionar un punteo que es lo que por ahí... otra cosa que no mencioné, que en la preadolescencia y adolescencia se dio el fenómeno de los panderos que vendían unos panderos en la casa Ibsen en Río Piedra, que todavía está el letrero allí, pero ya no existe, que eran los panderos de una madera, yo no sé, de pino, bien porquería, y el cuero era de lámina de placa de plástico. Y tú lo afinabas, los cáncamos eran unos cáncamos infinitos, y tú lo afinabas con una peseta, con un vellón, porque tenía una ranura, y tú le metías el vellón y lo afinabas.
Y nosotros en Navidad dábamos parranda en las guaguas de la ama. Nos metíamos a dar parranda y a recoger. Y en las luces. Recuerdo eso. Pues volviendo, para aquella época hay un punteo bien clásico que después hasta se asumió en general como si fuera un quinteo. Un requinteo, que es este. Pero eso es un punteo originalmente. Eso es un punteo. Entonces está el punto de clavo, ¿verdad? El punteo. Yo creo más en la ejecución con cadencia que con rapidez o con fuerza. La plena es cadencia. Si tú te vas de la cadencia, por eso cuando vienen a tocar bien rápido, a mí me gusta atrasarle el tiempo. Vamos ahí. A ver qué tú vas a hacer con el quinteo. ¿Sabes? Si no estás amarrado al circuito energético y al estamos aquí, el aquí y ahora, ¿ves? La conciencia de la presencia, que esto es un colectivo, esto no es objetivo fama, mano. Hay un empeño en tocar rápido. Entonces es como que mientras más rápido, más me tienes que respetar. Es una cosa bien extraña. Pero bueno, yo entiendo que la rapidez la da la práctica y está chévere. Si eres rápido, pues perfecto. Dios te bendiga. Eso es un don. Pero no escojas rapidez por carencia. Porque entonces la ejecución, ¿dónde qué? ¿Qué queda? La plena es cadencia. Si tú no tienes ground, ¿verdad? Entonces, pues uno va. Yo me acostumbré, también está el otro punteo. También se le llama banao a este instrumento por un toque, ¿verdad? Está el que muchos usan, ¿verdad? ¿Verdad? Pero está. Entonces, pues, yo a través de los años, pues, acostumbro a, qué sé yo, fue como una mezcla que de momento salió y yo, pues, ahora trato de variarlos para no, o sea, para hacerlo más versátil, porque tenemos todo ese caudal, ¿verdad? Pero básicamente, cuando me toca puntear, pues, hago como una mezcla y le meto. Como una alzadita ahí. Es como un saborcito a quinto. Y pues por ahí he navegado con eso y me ha ido bien. Entonces, pues la base de este muchacho, que esto es como el plexo solar. El plexo solar es de donde sale la energía de todo nuestro cuerpo. Ese chakra. De ahí dice mi maestra de pantomima que de ahí sale la energía para todas nuestras extremidades y todas las partes, incluso para los órganos. Pues esto es como el plexo solar, ¿ves? Y esto es lo más fiel a los llamados ancestrales de tambores. Esto tiene unos colores, tiene unas flores, tiene unas melodías, tiene como unos pasos, unos trotes. ¿Ves? El requinto y el punteador tienen como unos trotes y una cosa, pero esto, el seguidor, o que después le llamaban tumbador, ¿verdad? Es como lo más ancestral al llamado del palpitar de la tierra, de donde sale el tambor. Si eso no es indígena, en cualquier continente está eso.
nuestras naciones indígenas de Aplayada del Norte, lo que le llaman América del Norte. Y hay distintos toques, para nosotros nos parecen iguales, etcétera, 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 etcétera. Pero en nosotros, esto es el palpitar de nuestra ancestralidad. Ahí se jodió. O sea, tú empiezas a hacer esto y tú vas a imantar a cualquier ser vivo que haya. Lo vas a alertar. Si son personas, las vas a traer. Entonces, pues, la importancia de la ejecución es saber que esto es el corazón de nuestra historia y que funciona en colectivo y funciona en familia. Los batá cubanos, los sagrados tambores batá es familia en Yoruba. La madre y los dos hijos, el hijo mayor y el hijo más chiquito. Y hay una conversación. Entonces, en los barriles de bomba también hay esa conversación. La relación que hay, aunque en la plena el bailador no está en un, ¿cómo se dice? En un diálogo con el tambor, pero fíjate que en la plena yo puedo, se da cuando tú estás soñando, quinteando, que tú haces una relación del tambor con la voz. Por ejemplo, en una versión que hicimos en Terraplén, de Si Te Vas, ¿verdad? Si te vas, lleva, toma, hazte un fondito ahí. Para yo hacer un ejemplito de quinteo con eso que te estoy tratando de decir. No está afinado, pero no importa. Si te vas, llévatelo todo, no dejes aquí nada, que yo mejor vivo solo. Si te vas,